Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. La crisis del coronavirus ha tenido efectos duraderos desde que estalló la pandemia por primera vez en 2020. Actualmente la comunidad latina está sufriendo los números más altos de hospitalizaciones por COVID en la región de Washington y un número alarmante de casos causados en gran parte por las personas que no se quieren vacunar contra el virus. El desempleo masivo en nuestra comunidad al principio de la pandemia ha mejorado, pero miles de familias todavía están en peligro de perder sus hogares porque no han podido cumplir con todos los pagos de sus casas o apartamentos. Para hablar acerca de las opciones que tiene nuestra comunidad, hoy vamos a hablar con Larissa Ser, abogada de la organización Legal Aid Justice Center, y también vamos a conversar con Manuel Piñeros de la organización sin ánimo de lucro EduFuturo. Bienvenida, Larissa, a nuestro programa de Línea Directa. Legal Aid Justice Center trabaja en el norte de Virginia, pero por favor, háblanos de cuáles son las opciones que tienen las personas que están en peligro de perder sus hogares. Entendemos que el estado de Virginia ya no ofrece, estos fondos, pero los condados tienen sus propios programas de ayuda. Así que legalmente, ¿qué pueden hacer para evitar ser desalojados de sus hogares? Pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. El Centro de Justicia y Asistencia Legal es una organización sin ánimo de lucro. Prestamos servicios legales civiles de forma gratuita a personas de bajos recursos en Virginia. Yo, como dijo, soy Larissa, una abogada de vivienda en nuestra oficina en el norte de Virginia. Pues para responder a la pregunta, sabemos que estamos como en un momento serio de la pandemia, pues la pandemia sigue aún y sabemos que el impacto no ha desaparecido tampoco de las comunidades. Es importante saber que si usted o su familia está en peligro de ser desalojados, es importante buscar asesoría legal para evaluar su caso, a ver si tiene alguna defensa o a ver cuáles son sus opciones legales. Pues nos puede contactar a nosotros. Nuestro número es 703-778-3450 o si no se encuentra en el norte de Virginia puede llamar a 1-866-LEG-LAID, Legal Aid. Pero en cuanto a su renta, algunos derechos para que ustedes estén al tanto. Uno es si en algún momento le demandaron para un desalojo y su caso fue cancelado o desestimado, usted puede aplicar para que ese caso sea borrado del registro público, para que no esté en el registro público en su nombre, y eso puede ayudar cuando aplica para una nueva vivienda que no se ve el desalojo en el pasado cancelado o desestimado. También un dueño no puede desalojarle para una deuda que no debe. Es decir, es importante chequear que los cobros son exactos y los cobros están permitidos por ley. Y también algo importante es, un dueño no puede tomar la ley en sus propias manos. Es decir, no puede tomar acciones para desalojar a un inquilino antes de que tenga un orden de un juez ejecutado por el sheriff. Eso quiere decir que la corte el dueño debe como acudir a la corte para seguir el proceso de desalojo si usted está atrasado en renta. Y ahí usted va a tener la oportunidad de presentar su caso en corte. Aún si la corte decide en su contra, usted tiene derecho, todavía puede pagar todo lo que debe hasta 48 horas antes del desalojo para cancelar el desalojo también. Es decir, si hay opciones antes de que las personas pierdan sus hogares. Por eso es tan importante comunicarnos con organizaciones como la que tú representas para saber y tener conocimiento de primera mano sobre cuáles son nuestras opciones antes de aceptar un desalojo y tener que salir de nuestros hogares. Sabemos que, sin embargo, muchos tienen temor quizás por su estatus migratorio. ¿Qué pueden hacer para hacer valer sus derechos? Así es. Pues
nosotros entendemos que el miedo ha sido como muy fuerte, sobre todo durante la pandemia para la comunidad migrante. Y lo que nosotros intentamos siempre como compartir es decir, la ley de Virginia aplica igual a cualquier inquilino independiente de su estado migratorio. No tiene que ver su estado migratorio en si esos derechos le aplican o no le aplican. Aplican a todo el mundo por igual. De hecho, un estado migratorio no es relevante o no debe tener que ver frente a cómo actúa en la corte o cómo sigue el proceso de desalojo en la corte. También los programas de asistencia, si uno ha recibido asistencia, pues no debería tener ningún impacto como carga pública o como no debe ser considerado como frente a cualquier proceso de inmigración tampoco. Entonces, si usted tiene más preguntas sobre su propio caso de inmigración y sus derechos, le invitamos a que nos contacte a nosotros o otra organización que tenemos experiencia, trabajamos con la comunidad migrante y podemos ayudar a evaluar su caso y saber y informarle frente a sus opciones. Ahora, ¿qué pueden hacer los inquilinos si no se pueden comunicar con el propietario o con la compañía que administra la vivienda? Pues nosotros generalmente siempre sugerimos que su comunicación con el propietario o la compañía sea por escrito. ¿Por qué? Porque así usted puede llevar como algún registro de cómo fue el diálogo, cómo fue la comunicación. Es muy importante, por ejemplo, tener los acuerdos o si llega a algún acuerdo con el propietario, tenerlo por escrito. Entonces, la sugerencia sería buscar la forma, bien sea por correo electrónico o inclusive enviando un aviso escrito a mano a la oficina, quedar con una copia, pero así uno puede documentar que por lo menos usted hizo el esfuerzo de comunicar por escrito, aun si no le han respondido. Y ahora, ¿cuáles son las herramientas que tienen los inquilinos si los están amenazando que los van a dejar en la calle, por ejemplo? ¿Ellos qué pueden hacer? Pues es importante también recordar que en Virginia un dueño no puede tomar pasos para desalojar un inquilino por fuera del proceso legal. Es decir, está prohibido lo que se llama la autoayuda. Quiere decir, un dueño no puede sacar sus pertenencias del lugar, no puede quitar los servicios, por ejemplo, apagar la electricidad o inhabilitar algo esencial que usted utiliza de una forma de presionarle para que salga o para que se autodesaloje. Eso está prohibido. Tiene que seguir por el proceso de la corte. Y ahí usted tiene, pues como hablamos antes, algunos derechos y vale la pena que evalúe sus opciones en ese sentido. Entonces, si le está amenazando que tiene que salir, que los va a dejar en la calle, que va a cambiar la puerta, algo así, es importante contactar a un abogado lo más antes posible para poder evaluar sus opciones. Sabemos que la pandemia afectó de manera desproporcionada a la comunidad hispana, no solo, bueno, en temas de salud, hospitalizaciones, pero también económicamente fue un gran golpe que no les ha permitido pagar el alquiler. ¿Qué se está haciendo en particular en la organización que tú representas para ayudar a nuestras familias? El Centro de Justicia entiende que los impactos de la pandemia no están aislados a afectar únicamente al tema de alquiler, sino también afectan distintos aspectos de la vida. Y este impacto desproporcionado y transversal existe desde mucho antes de la pandemia también. Como organización, nosotros estamos dedicados a buscar soluciones estructurales y transformadoras. Sabemos que la organización hace la fuerza, es decir, apoyamos a esfuerzos de las comunidades locales para organizarse, para incidir en cambios en la política pública local a nivel de Virginia y a nivel de los Estados Unidos. Cambios como mayor inversión para vivienda asequible, más protecciones legales para inquilinos y otros tipos de esfuerzos como, por ejemplo, el Centro de Justicia apoyó una organización masiva de inmigrantes de Virginia que logró conseguir acceso a la obtención de tarjetas de privilegio para conducir, por ejemplo.
nosotros estamos dedicados a trabajar con la comunidad, apoyarles para incidir en ese tipo de cambio que puede cambiar las estructuras que mantienen esas desigualdades y esos impactos desproporcionados. Larisa, nuevamente, ¿cómo nuestra comunidad se puede comunicar con ustedes? ¿Cómo puede conocer más sobre su trabajo? ¿Cómo puede recibir más apoyo de parte de ustedes y conocer la increíble labor que han hecho ya durante décadas en pro de nuestras familias? Pues nos puede buscar en internet, y también en Facebook, somos Legal Aid Justice Center. También, si la forma más rápida de pedir apoyo es llamándonos a 703-778-3450, dejando un mensaje también con su petición, si está buscando algún apoyo legal. Pero también, si no se encuentra en el norte de Virginia o está en otra parte, también puede llamar a 1866 Legal Aid, LEG-LAID. Ahí pueden conectarse porque son oficinas legales en toda Virginia. Hay oficinas legales. Ese número le va a contactar a su oficina legal local. Abogada Larisa Ser, muchísimas gracias por tu tiempo, por este contacto con Línea Directa, por la información tan valiosa que nos brindas en esta oportunidad y esperamos tenerte pronto nuevamente en casa. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos pues seguir en contacto. Estamos a la orden cuando nos necesita. Y ustedes quédense con nosotros, vamos a una breve pausa y regresamos enseguida con más de Línea Directa. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Ahora le damos la bienvenida a Manuel Piñeros, él es el coordinador del programa de alivio para la renta de Virginia de la organización sin ánimo de lucro EduFuturo. Manuel, bienvenido a Línea Directa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme en tu programa. Como sabemos, por meses EduFuturo ha estado ayudando a familias que necesitan fondos para pagar sus alquileres y para salvar, lógicamente, sus hogares en medio de esta crisis. Por favor, Manuel, háblanos de los tipos de casos que ustedes han visto como parte del trabajo que ha hecho EduFuturo. ¿Cuáles son las circunstancias de las personas que los han llamado? Andrea, muchas gracias. Antes que nada, yo quisiera agradecerte a ti y a tu grupo por el trabajo tan grande que están haciendo apoyando a nuestra comunidad latina con este programa de Línea Directa. Ahora, para dar respuesta a tu pregunta, las circunstancias han sido innumerables. Hemos tenido casos desde familias en donde el padre que provee ha sido directamente afectado por COVID. En algunos casos, pues no los pudimos volver a ver. En otros casos, el que provee para la familia se ha visto afectado de tal manera que algún ser querido requiere cuidados adicionales. Por decir algo, aquellas personas que tienen a sus padres o a sus abuelos viviendo con ellos, estas personas requieren un cuidado adicional y la persona que provee tiene que quedarse cuidando. Tenemos otros casos en el que las personas perdieron su ingreso porque el trabajo donde estaban, las empresas, los restaurantes o los negocios fueron cerrados y muchos de ellos no volvieron a abrir. Y en algunos casos, los que volvieron a abrir, no todo el mundo pudo regresar con el mismo número de horas que tenía anteriormente. Tenemos otros agravantes, por decir algo, los costos de las medicinas para aquellas personas que tienen otro tipo de retos en la familia ha subido. Y entonces tienen que tomar una decisión entre si pago mi renta o compro la medicina que mi ser querido quiere. Entonces las situaciones han sido innumerables. ¿Qué ayuda les pudieron dar a estas familias? Como tú mencionas, pues definitivamente enfrentan un sinnúmero de retos. ¿Cómo se beneficiaron ellos en particular del programa de asistencia con el alquiler de Virginia que tú manejas en este momento?
Bueno, pues tú personalmente puedes imaginarte y tal vez las personas que nos están viendo que hemos enfrentado esta situación en donde, imagínate, yo soy el padre de familia o la madre de familia, vivo con mis hijos o vivo con mis padres, tenemos todos estos retos de no solamente poner comida en nuestras mesas, sino también de pronto enviar mis hijos al colegio, en algunos casos no tener dinero para conseguir para la medicina y saber que hoy en día no tengo o que mañana voy a ser desalojado de la vivienda, pues son muchas preocupaciones. Para aquellas familias que se acercaron y nosotros pudimos colaborar, pues la gratitud ha sido infinita, porque más allá de obtener una ayuda del gobierno, pues lo que han obtenido es la paz mental y tranquilidad de saber que hoy su hijo, su abuelo, su papá, su mamá tienen dónde dormir. Sí, entiendo que uno de los problemas más grandes que han tenido y bueno, y que va a enfrentar cualquier familia que necesita ayuda es que las personas no saben cómo mandar estos documentos por internet. Háblanos de este problema, de lo que debe saber cualquier persona que necesita ayuda con el alquiler de su casa. ¿Cuál es como un poco la enseñanza también, Manuel, que nos deja esta crisis, este momento? ¿Cómo debemos estar preparados? Gracias, es una muy buena pregunta y te agradezco que la hagas porque en este momento estamos en condiciones en que cualquier cosa puede cambiar. Si bien es cierto, la pandemia se ha controlado de muchas maneras y los estados tienen eh, algunos programas ya establecidos para seguir educando a la comunidad, todavía hay muchas cosas que podrían pasar. Reto más grande es conseguir los documentos de soporte, pero son documentos muy normales, como sus colillas de pago, las cartas de beneficio para que reciben por estampillas o algún tipo de beneficio del gobierno. Entonces, básicamente requiere dos cosas. Una, un poquito de organización de nuestra parte. Es importante guardar esos documentos. Es importante tenerlos completos, tal vez abrir un folder en donde puedan guardar esa documentación o actualmente hay muchos recursos en los que las personas pueden aprender a manejar el teléfono y guardarlo virtualmente de tal manera que cuando necesiten enviarlo para una aplicación estén disponibles. Tan solo el 10% de la ayuda que se ha dado, de 171 millones de dólares, ha ido para la comunidad latina. Nosotros sabemos que hay muchas personas que todavía necesitan y da mucha tristeza saber que la aplicación no se puede enviar porque sencillamente no pudieron enviar un documento. Preparémonos para eso. Hay organizaciones como EduFuturo que dicta clases básicas de sistemas, de computadores, de cómo manejar un computador, cómo mandar un correo electrónico, cómo guardar un archivo, cómo anexar un archivo. Entonces, si no tenemos la confianza de cómo manejar un computador, podemos atender a organizaciones como la nuestra, o hay muchos videos en YouTube, o el amigo o el familiar de al lado tal vez nos puede enseñar cómo hacerlo. Y como tú lo dices, es clave estar preparado y estar informado para cualquier eventualidad. Esto fue una lección muy grande, ha sido un gran ejemplo para muchos en nuestra comunidad de la importancia de tener los documentos al día, de la importancia de poder aplicar a estos beneficios y cómo nos pueden cambiar la vida en una situación como esta. Ahora ya no se están aceptando más aplicaciones para este programa estatal. Entonces, ¿qué pueden hacer las familias, Manuel? ¿Y cuáles son sus opciones para que definitivamente pues no los saquen de sus hogares? Muchos tal vez han regresado a sus trabajos, pero aún hay crisis, aún la pandemia está entre nosotros, aún muchos tal vez han tenido que cambiar su rubro laboral. Entonces, ¿qué pueden hacer en este momento? ¿Cuáles creen que son las opciones para ellos? Ahora, para aquellas personas que no pudieron aplicar y que necesitan ayuda del gobierno, el primer recurso que ellos tienen es su condado. Acérquense a las oficiales de su condado, oficiales del estado o de su ciudad. En la medida que este programa se ha venido a cerrar, pues todo el mundo entiende que posiblemente va a haber un tsunami de evicciones y cada condado y cada estado está buscando alternativas. En este momento yo no tengo claridad cuáles hay para cada estado, pero sé que en algunos casos como Arlington, Fairfax y Prince William, ellos ya están trabajando en alternativas. Entonces, contáctese con los oficiales de su ciudad, que ellos le van a dar las posibilidades y le van a decir qué organizaciones de ánimo de lucro pueden ayudar. En el caso de Chesterfield County y Fairfax County, ellos tienen su propio programa, por lo que entiendo todavía tenían más recursos que lo que tenía el RRP. Ellos
pueden acercarse también las personas que viven en estas áreas, a Fairfax y Chesterfield, a los oficiales de la ciudad para que les dejen saber por dónde pueden obtener acceso a esas opciones. Ahora, en este momento que la pandemia ha cambiado, en el que todos nos hemos familiarizado un poco en cómo controlarla, cómo cuidarnos, tal vez nos damos cuenta que la economía se está reactivando un poco y ya hay opciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la mejor ayuda viene de uno mismo. Para tal efecto, pues lo que tenemos que hacer es aprovechar los recursos que tenemos. Hay oportunidades de trabajo, pero hay que salir a buscarlas. Hay personas que tal vez no se sienten cómodas o no están listas para eso por varias razones, pero hay organizaciones como la nuestra, de Futuro. Nosotros tenemos un curso a través de un programa de Workforce Development en el que le ayudamos a los padres y a los estudiantes a organizar su resumen y les enseñamos y les ayudamos a prepararse para entrevistas de trabajo. Hay otras organizaciones en cada uno de los condados en los que ellos también están ofreciendo capacitación para que las personas se sientan al nivel en el que les permita ir a presentar entrevistas a un nivel bien profesional y con la posibilidad de conseguir trabajo. Tenemos otros programas también como Padres Comprometidos, por ejemplo en Futuro, en el que no solamente le ayudamos a los estudiantes, sino directamente a los padres para que entiendan qué recursos tienen a través de las escuelas y tienen a través del condado para que ellos puedan aplicar a trabajos y conectarse con otras entidades que potencialmente podrían ayudarlos. Y no hay que tener miedo, Manuel. Muchos en nuestra comunidad tal vez temen acercarse a organizaciones, pedir ayuda, pero aquí está EduFuturo precisamente con esta misión de poder generar una vida mejor a nuestras familias inmigrantes en este país. Así que hay que sacarle provecho a esta oportunidad y hablan español y la mayoría de los programas son gratuitos. Tú como latino y como inmigrante, ¿cómo te sientes cuando le puedes ayudar a una familia, sobre todo tú manejando este programa de salvarles sus hogares prácticamente para evitar que sean desalojados? Bueno, yo tengo sentimiento dividido. Por una parte, para aquellas familias que se acercaron y se ayudaron y nos permitieron a nosotros que les colaboráramos en este proceso, pues es una satisfacción muy grande ver que hoy en día hay niños, hay ancianos y hay padres y madres de familia que tienen un techo al que pueden regresar después de su trabajo y que nosotros hicimos parte de ese proceso. Por otra parte, pues me da mucha tristeza y al igual me preocupa mucho ver que todavía hay otro grupo de personas allí, nuestra comunidad latina, que todavía está enfrentando el proceso, el problema y que nosotros no tenemos o los estados no están organizados para dar otras opciones. Por eso nosotros estamos continuando con los programas que tenemos de educación para que las personas se motiven a buscar trabajo por ellas mismas, pero de la misma manera seguimos buscando otras alternativas de financiamiento con organizaciones que nos apoyen para generar otros programas que nos permitan ayudar a estas familias. Entonces, alegría por un lado y un corazón bien roto viendo que todavía hay gente que no ha superado este reto. Pero de nuestra parte también te agradecemos, Manuel, por tu trabajo, por la lucha definitiva incansable de EduFuturo para ayudar a nuestras familias en medio de la crisis. Como tú lo mencionas, bueno, gracias a los esfuerzos hay familias, hay niños que tienen un techo en este momento, que no han sido desalojados de sus hogares. Y también por parte de nuestra comunidad, como tú bien lo dijiste, hay que, bueno, ser conscientes y estar atentos a tener todos nuestros documentos al día y estar al día para que una situación así, bueno, no nos coja desprevenidos. Manuel Piñeros de la organización EduFuturo, te agradecemos mucho por tu tiempo. A ti por tu tiempo y por el apoyo que nos das. Muchas gracias. Y ustedes quédense con nosotros, una breve pausa, regresamos en instantes. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Las vacunas contra el COVID-19 pueden ser nuestra oportunidad
de regresar a nuestros planes, quiénes somos, lo que extrañamos, nuestros seres queridos, nuestras vidas. Pero está bien si tienes preguntas como ¿cómo se probaron las vacunas? Con ensayos clínicos que incluyeron a adultos de razas y entornos diversos. ¿O hay peligro de contraer COVID-19 si me vacuno? No es posible contagiarse de COVID-19 mediante la vacuna. ¿Y por qué debo vacunarme? Protegerte a ti mismo también protege a los que te rodean. Para obtener la información más reciente, visita detidepende.org. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, Larissa Ser de la organización Legal Aid Justice Center y a Manuel Piñeros de la organización sin ánimo de lucro EduFuturo por la información tan valiosa que nos brindaron hoy. Ustedes en casa ya lo saben y lo aprendimos hoy en Línea Directa. Sí hay opciones para no ser desalojados de sus hogares. Es muy importante estar informados y lógicamente beneficiarse de los grandes programas que ofrecen estas organizaciones comunitarias que están aquí en nuestra región para ayudarnos. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Gracias y hasta la próxima.